que lo íbamos a hacer así. Esto que has visto ahí es que lo vamos a grabar. Lo veo, ¿Vale? grabando, pone ahí. Sí, porque el interés que tienen estos actos que hacemos con el Zoom del Ateneo, yo acabo diciendo que casi son como una especie de entrevistas, ¿no? Donde tú hablas con el autor y después esto lo colgamos en torno a la semana, a veces un poco antes en el canal de YouTube y la gente lo puede ver después. Con lo cual, pues yo creo que es una ventaja, ¿no? Perfecto, claro que sí. Vale. Así que si te parece, empezamos. Insisto, de una manera informal y totalmente como conversación Sí, como entre estamos ahora nosotros, mismo, muy a gusto. ¿no? Bueno, yo, aunque no me he preparado quiero decir que no tengo una presentación así a lo bestia como hacía antes, porque cuando es presencial, cuando es en el mismo sitio, como que pega más, pero online es un Claro que poco, sí. La americana también pega más, así estamos. es un poco tostón. Entonces, bueno, yo tengo aquí algunos apuntes sobre este libro, ¿no? Bueno, sobre este libro y sobre ti, ¿no? Lo que pongo aquí es que es la tercera vez que estás aquí con nosotros y como siempre en febrero. En febrero, curioso. Sí, Y el año, todas las veces que has estado con nosotros has estado en puede que febrero. coincidiera la vez anterior, era el mismo día o algo de eso. Es tu mes del Ateneo de Palencia. Estuviste en 2017 en febrero, estuviste en 2020, bueno, aquí lo pongo, ¿no? Bueno, que te agradecemos de verdad que mucho que quieras estar un rato Hombre, agradecido estoy yo, desde luego. con nosotros No, de este tipo de actos, que nosotros decimos aquí que, no sé, que más en estos tiempos autísticos, ¿no? Que ahora llaman, yo no lo sabía, los haters, los tiempos haters. tiempos haters. Haters y los odiadores, de esto que dices buenos días en la red y te insultan. Bueno, pues nosotros intentamos con estos actos pues hacer no sé, un cierto lazo con los demás, ¿no? De una manera un poco más amable e intentamos también que sea agradable hablando de libros con autores como tú, ¿no? Quiero hacer algunos apuntes, unos breves apuntes, pues a título de introducción, ¿no? Estuviste la primera vez con Las ramas del azar y también Silbando un eco extraño, cuando estuviste la primera vez con nosotros, ¿no? Eran ya 2 libros, sí. Eran tus dos primeros poemarios y estuviste el año pasado con Cingla, ¿no? Y hoy con esta, yo creo que es la primera experiencia, por lo menos de prosa publicada, porque entiendo que tú ya habrías hecho tus cosas para ti. No, lo único, pues, prosa publicada, artículos y redes sociales también es casi un subgénero. Yo no sé muy bien de qué, ¿no? Una Ujú. disolución del artículo periodístico, del aforismo, por ahí anda. Pero Sí, también sí. es ya casi un género que hay que trabajar y cuidar. Bueno, y este que has hecho ahora, pues es un género también muy especial, ¿no? El género este del género diarístico, que en España no ha sido una cosa muy, ahora sí, Ahora pero, sí, desde luego. pero en otros países, bueno, acaban de salir los de Chirves, están los de Chirves y El canto de la perdiz roja en interior. Los de Chirve son muy buenos, tengo que Sí, decirlo, ¿eh? Joder. son realmente muy buenos, ¿no? A mí me Y bueno, cambiaron la visión del personaje. que simplemente Prefiero lo bueno. lo que quería decir, Constantino, es que, bueno, que tus poemarios, así ya digo, a título de introducción, que, bueno, que es bueno, que son muy premiados, ¿no? Han sido premiados todos y no son premios poco importantes, ¿no? Premio Donais en el 2014 por Las ramas del azar. Si me equivoco en alguna fecha, me corriges. Para mí, un poemario de verdad precioso con el que te conocimos y con el que también ganaste en el 2016 el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, ¿verdad? También. Y que te colocó definitivamente en la nómina de los poetas que había que seguir y también te posicionó definitivamente en el lugar más importante del siglo XXI, que es Google. En Google. Sí, señor, es verdad, es importante. Ya estás en Google, ¿no? Estás en el gran escaparate, es que hay que Sí, estar ahí, sí. sí, desde luego. Con Silbando un eco extraño ganaste, a ver si me sale, es que me sale fatal siempre, en el 2016 el premio Valencia, Institución, ¿no? Algo así. Institució Alfons el Alfonso Magnanim, Mananen. el Magnanim, ¿no? Oye, el año 2016 fue estupendo, ¿no? El año 2016 realmente a mí me cambió la vida. Sí, sí, porque vamos, estaba en un supermercado reponiendo botes de tomate y de repente, pues, sin tomarlo ni beberlo, me vi aquí en Madrid, así no sabía muy bien a qué y aquí me quedé ya. Y aprovecharon, lo digo porque lo cuentas tú, aprovecharon el que ganaste el Premio Nacional de Poesía para decir un poeta es un tipo peligroso en un supermercado a la calle. A la calle, sí, sí, me fui a la calle.
Cosa mítica. Tampoco lo conté mucho aquello, pero sí. Sí, pero sí que está por ahí. Sí Sí, está. claro, debe estar. No, no, Está, sí. Estuvo a está, punto de está. salir publicado en prensa y yo dije, a ver, no, contar. Bueno, y al final estuviste con Cingla el otro, ya digo, el otro año, y este fue un premio vamos, un premio también muy prestigioso, prestigiosísimo, el del Hermanos Argensola de 2020. Sí, ahí es, la verdad es que es un premio que este año se consolida más porque creo que, aparte de que suben la dotación, cosa rara últimamente, porque todos están recortando, ellos han subido, creo que subieron, este año sube a 10.000 euros, de 6.000 a 10.000, y la parte de narrativa también pasaba a editarse en Galaxia Gutenberg, que quizás en narrativa puede ser una apuesta más potente, que hasta ahora era pretextos, que sí es muy buena en poesía, pero quizás en narrativa anda algo más floja. Y sí, sí, es un premio que ya te digo, para tener en cuenta y cada vez más asentado. Que bueno, que hablas de pretextos, pero bueno, a ti te han publicado, yo creo que las tres de las mejores editoriales de poesía en España. Rial, cuando publicaste Las ramas del azar, que además es una edición, yo creo que muy atractiva de tener en las manos, y Perión, que a mí me gusta muchísimo, con Silvano un eco extraño, y te ha publicado, Cingla te lo publicó Visor, o sea que... Mm. Sí, pero que bueno, no, ahora hay editoriales muy buenas. Estas son como las pioneras y tal, que sí, es un poco de plataforma de lanzamiento. Está bien, que es como que te avalan, ¿no? Está bien publicar estas editoriales porque es un aval, indudablemente, pero la verdad es que ahora todo esto se ha multiplicado y ha crecido de una manera que, en fin, que hay muchas maneras de publicar fuera de estas grandes editoriales pioneras que también están igual de bien. Sí. Editoriales nuevas que están haciendo cosas chulísimas. Constantino, he tenido hoy vamos, la paciencia, las ganas de mirar, porque tú eres voy a decir, un pequeño pueblo, de La Manchuela, es un término que no Y conocía. dices muy bien cuando dices pequeño. Una Bueno, cosa es objetiva. que nosotros tenemos una casa en un pueblo que tiene 45 habitantes, Ah, ¿sabes? bueno, esa es otra historia, Enrique. Claro. Entonces, ¿qué es La Manchuela? Que yo no sabía que existía ese término. He preguntado a amigos míos de allí, me dicen, sí, sí, La Manchuela es una zona del sur, creo que del sur de Albacete, algo así, de Cuenca, algo así. No, no, de Albacete es una comarca de Albacete que está, pues digamos que entre las dos orillas del río Júcar. Mm. Mi parte está en como la zona más alejada del río, pero luego está Alcalá de Júcar, el mítico Puente Alvilla, de donde es Iniesta, ¿no? Puente Eso, Alvilla, sí, sí. eso también es la Manchuela, compartimos la denominación de origen, vinícola. Pues tu pueblo tiene en el 2021 censados, es decir, habitantes de derecho, 394 habitantes. 394. Sí, y yo pongo aquí que seguramente los habitantes de hecho, los que de verdad viven, serán bastantes menos. Mira, mi madre que con estas cosas que no para de contar los habitantes cuando se acuesta, los cuenta por manzanas. Tiene el censo ella creo que mejor que el ayuntamiento. Dice que son unos 190, no llega a 200. No lo hace solo ella, ¿eh? Algún vecino más Ya, también me ya. lo ha dicho. Y son como, no llega a 200. Lo digo esto porque, bueno, es uno de estos pueblos que ha sufrido, como tantos otros de la España interior, yo prefiero más que decirlo de la España vaciada, prefiero decir la España interior, y ha sufrido el éxodo rural de los años 60 y sobre todo de los 70, Constantino, porque tu pueblo en 1950 tenía 1086 habitantes, 1086. sí, Este y dato en lo sabía yo. 1981 tenía la mitad ya, tenía La 500. mitad, Es decir, claro. que en los años 70 ese pueblo vamos, que se vació prácticamente. Se vació porque la gente fue a buscar trabajo, creo yo, entre otros sitios. Bueno, al Exacto. sur de Europa, Francia, Suiza, como fue el caso de mi padre. Mi padre estuvo allí trabajando 20 años, poco más de 20 años. Y luego también buena parte de la población se fue a la parte de Levante. Valencia, Alicante, Alcoy, todos estos pueblos están llenos de albaceteños, conquenses, vamos, de media mancha se fue allí. Bueno, ha sido uno de los pueblos, como tantos, que se ha ido y se va vaciando progresivamente. Fíjate, me estás diciendo ahora mismo que igual 200 personas, pues fíjate de los 1000, casi 1100 que tuvo en 1950. ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué lo comento?
Pues porque yo creo que el libro que vamos a tratar hoy, que estamos tratando, El canto de la perdirroja en interior, que tú escribiste, si no me equivoco, en el invierno entre los años 2017 y 2018, creo que lo pone en la contraportada. Exacto, Cuando sí. tú vuelves al pueblo, tras el primer año de viviendo en Madrid, y regresas, lo dices en el libro, por la enfermedad grave de tu padre, Ujú. es decir, que está escrito en un contexto personal y emocional, yo creo, muy concreto y muy especial, que yo creo, si me permitís la palabra, porque no he encontrado otra, que le otorga una atmósfera que envuelve a todo el libro, ¿no? Es como un encuentro con algo, bueno, que tiene cierta hondura para ti. Sí, el tono está ahí, desde luego que fue un invierno crudo de alguna manera, ¿no? Está en el libro. Mm. Vivir en los pueblos de alguna manera es así también. Yo no idealizo la vida en los pueblos, de eso también trata el libro, porque creo que sí que ahora hay como cierta corriente ruralista que idealiza lo de la vida en el medio rural. Claro, siempre y cuando vivas a un radio de 50 kilómetros de Madrid, está muy bien, puede estar bien. Y bueno, toda esta, digamos, la situación vital para mí era de cierta dureza y el entorno del pueblo, pues también tiene ese ingrediente. No quiero decir que sea solo esto. La vida en el pueblo es maravillosa, pero también tiene la otra parte. Hay que mostrar las ambas caras y de eso va un poco el libro también. Bueno, yo, Constantino, es que no lo puedo evitar. He visto que es un encuentro o sea, de un poeta, aunque, aunque no siempre lo tengas que ser, pero es que yo creo que tú eso no lo puedes evitar y probablemente no lo quieres evitar, ¿no? Lo de ser siempre poeta, digo, es que yo me he dado cuenta cuando leo la prosa de los poetas que es que se nota que hay un poeta detrás. Yo me acuerdo cuando leí La arboleda perdida de Alberti, que Ujú. dije, bueno, es que no lo pueden evitar, es que están escribiendo prosa y es que sale poesía. Bueno, a ver, es diferente, ¿eh? Pero sí que entiendo que cuando estás en un medio como la poesía, que la verdad es que es muy exigente, ¿no? Muy, muy exigente. Me doy cuenta de que el lenguaje de la poesía es súper exigente, la medida, las palabras, todo lo cuentas, todo lo mides, todo sobre todo lo recitas, lo dices, ¿no? Para ver cómo suena, pues eso ya se queda, tú escribas lo que escribas. Es verdad que para mí esto, la prosa ha sido un disfrute total, soltarme un poco de ese corsé y andar un poco más suelto, ¿no? En campo abierto, pero eso está claro que está ahí y todas las frases van como, sí, tienen que estar justas, bien hechas, en fin. Pero no creo que sea solo de los poetas. Los buenos narradores, aunque no hayan sido, no sean poetas también, ¿no? Lo cuidan igual. Pero es curioso que si os dais cuenta, la mayoría de los novelistas, los grandes novelistas, en un principio han sido como poetas frustrados. Todos empezaron ahí sus escarceos con la poesía, muchos de ellos, y acabaron ahí ocultando esa parte y la parte del narrador, ¿no? Acabó absorbiendo al poeta, pero muchísimos, o sea que me he enterado después, ¿no? Posteriormente, digo, "Anda, mira, todo lo cuentan en su Tú sabes biografía que y tal". Y siempre- José María Pemán, tengo que citarlo, José María Pemán decía que todo escritor quiere ser poeta, pero algunos no llegan. Igual, y dijo que esto es lo bonito de la cita, igual que el langostino que quería ser jamón, pero no llegó. Pues algo, Sí, una pues, metáfora, una pues buena metáfora. algo, pues algo así. No, yo esto te lo estaba diciendo porque yo creo que el encuentro que yo he visto en este libro del Constantino Molina, escritor, poeta, es con, bueno, pues luego con las gentes con tu familia, con la gente de Pozo Lorente y con un lugar que va más allá del lugar real, ¿no? Es un lugar de ensueño y metafísica, tú lo dices así en el prólogo, que es un prólogo que recomiendo que hay que leer, no hay que pasarle, ¿no? El prólogo de este libro hay que leerlo. Es corto, pero es una declaración de intenciones absoluta. Dices que es un lugar pozolorente de ensueño y metafísica. Dices en otro sitio que es un estado elevado del alma. Y dices que es el punto donde tú mides la geografía de todo lo que te envuelve.
sea, que estas son frases tuyas. Es decir, que Pozo Lorente, en tu libro, he puesto ya aquí esto que se me ha ocurrido, trasciende su facticidad, va más allá de su facticidad, de su propia existencia, la que podemos ver todos, un poco a la manera de Unamuno, de paisajes y visiones españolas. Es decir, al final Pozo Lorente es una especie de estado del alma, ¿no? Al que, por cierto, es necesario intentar poner unas cuantas palabras que intenten dar en el clavo, he puesto aquí, que intenten dar cuenta de lo que acontece, que nunca es muy evidente. Tú has dicho, y con esto termino este pequeño texto, que fue una especie de escritura terapéutica, y escribí este libro casi de forma terapéutica. Sí, la geografía de Pozo Lorente, la física que existe en los mapas y tal, es una cosa, y luego esa geografía, pues en mí tiene un sentido transfigurado a través de la literatura, digamos, ¿no? O sea, está ese Pozo Lorente, que cualquier visitante puede conocer, y luego lo que para mí es Pozo Lorente y en lo que, digamos, en este libro se transforma a través de la literatura. ¿Qué es? ¿Un lugar de fantasía irreal? No, para mí precisamente la magia de la literatura, de la prosa, de la poesía, de todo, pues es esa alquimia de la palabra, ¿no? A través de la cual, pues, jugando con otro plano de la realidad, a través de la palabra, pues me acerca un poco más a la verdad de las cosas. Entonces, este Pozo Lorente, que yo digo que es metafísica, un estado elevado del alma, pues es precisamente eso, una mezcla del Pozo Lorente geográfico, físico que existe y otro Pozo Lorente que yo trato de hallar a través de la palabra y que creo que me aproxima más a la verdad del pueblo en sí mismo, del pueblo en sí mismo y a todo lo que se le aplique esta fórmula. Es que mira, Constantino, yo cuando lo he estado leyendo se me han ocurrido, bueno, pues distintas cosas, ¿no? Yo creo que estamos ante un libro de esos que llaman, si estarás de acuerdo, de la difícil facilidad, ¿no? Tú lo has dicho, has disfrutado con él, no es como no es la tensión, la presión de escribir un buen poema, ¿no? Es distinto, ¿no? Y yo pongo aquí, no sé si me lo he inventado, si lo he copiado de algún sitio, si lo he sacado de tu libro, si esto... Dime, dime. No tengo ni idea, pero he puesto aquí que para mí va sobre la belleza silenciosa de lo inaccesible, ¿no? O casi inaccesible, porque si fuera inaccesible no podríamos decir casi nada, ¿no? Yo creo que tú extraes de lo más cotidiano hallazgos realmente sorprendentes, ¿no? Se me ha ocurrido que son parecidos a esos encuentros de Proust en En busca del tiempo perdido, por el camino de Swann, que él habla, en un momento determinado, él habla de lo cinemateria. Dice, sensaciones e impresiones del instante, sin una causa clara, que suponen siempre una metáfora ya que aportan un plus de significado, ¿no? Un nuevo sentido que no era evidente. Tú lo que ves muchas veces ahí no es evidente. Sí, Y bueno, solo lo es para ti, para el autor que aparece, que de repente ves algo que te sorprende y que pones... este recurso la verdad es que me interesa mucho, lo utilizo a partir de una cosa muy concreta y de ahí ir abriendo un gran angular, ¿no? Luego me da cuenta que esto lo hace también Azorín muy bien. Tiene varios libros que empiezan así, a partir de una cosa concretísima, de un detalle que está viendo y tal, y de ahí empieza a abrir el gran angular y te cuenta todo lo que es Castilla, ¿no? Por ejemplo. Y ese recurso, la verdad es que dentro de lo que podría ser el playlist de la perdiz roja en interior, Azorín entra por ahí también, ¿no? Sería uno de los ingredientes fundamentales, por ese detalle que dices. A mí me ha llamado la atención porque está prácticamente en todos los sitios, ¿no? Son como, Sí, pero ya como te digo que una... esa manera de trabajar, yo no sé de dónde salió. O sea, luego lo descubrí que Azorín lo hace también y que es un recurso que también utiliza bastante, pero es una manera, me imagino que también de la manera natural en la que yo entré en la literatura, porque es una cosa que tú estás viendo y tal, y empiezas a tirar, a tirar, a tirar, y a veces la literatura no es más que eso. Más que eso. Bueno, en cualquier caso, yo la sensación que me ha dado es que tenías ahí, son como secretos que guarda la realidad, ¿no? Que siempre, bueno, aquí tenemos a dos psicoanalistas y lo dicen muchas veces, la realidad siempre es fantasmática. Esto hay que pensarlo, ¿eh? Fantasmática. La realidad es siempre fantasmática. Y tú apuntas en la página 54, es decir, que un poco es lo que pasa por una forma aparentemente fantasmática de verlo, que no es la realidad exacta, ¿no? Y tú dices en la página 54, cuando hablas del criterio influenciado por el ego, dices, el lugar
del yo en el objeto sometido a observación. Eso siempre pasa, en la crítica literaria pasa muchísimo. Es Y dices, imposible he que aquí el uno... mayor Sí, enemigo de la objetividad. Dices, o sea, eso siempre pasa. O sea, el crítico tiene que poner su yo, su ego en lo que está escribiendo. Para el parámetro fundamental muchas veces es el propio yo. Entonces uno ahí pierde la objetividad, el criterio y todo. Sí, bueno, pero ahí, como tú ves, has hecho una lectura muy personal, ¿no? Yo he puesto aquí que, en definitiva, lo que encierran estas páginas son los viajes realizados por la mirada de un autor especial, allí donde algo le concierne o le conmueve, donde algo le toca el cuerpo, recuperando sus marcas indelebles. Y robo en este caso las palabras del antropólogo francés David Le Breton, que a mí me gusta mucho, para decir que este libro es como la visión de lo inmenso y lo minúsculo, dice él, en un lento caminar, porque tú empiezas el libro, curiosamente, con una, me gustaría que la comentaras, una cita de Tolstoy que dice, describe bien tu pueblo y habrás descrito el mundo. Es decir, como que sí. en lo local podemos encontrar lo universal. Bueno, y también esto viene por lo que tú hablabas del prólogo, que es importante, ¿no? Esa es una paginita apenas. ¿Esto por qué viene? Lo del prólogo y lo de esta cita de Tolstoy que dice, describe bien tu pueblo y habrás descrito el mundo. Pues porque yo me acabé escribiendo este libro porque no tengo otra manera de contar, digamos, mis orígenes, mi infancia. Es así y vamos, si busco una verdad, está ahí. No acaba por inercia o de alguna manera rebuscada. ¿Por qué digo esto? Porque en el prólogo, ahora mismo en la literatura creo que hay varias corrientes de mercado. Una de ellas es la literatura rural, ¿no? Entonces, yo sabiendo que entro dentro de esta corriente, el libro es literatura, digamos, pues eso, de un paisaje rural bien marcado, quiero dejar bien definido que no escribo esto, evidentemente quien me conozca lo sabe, por entrar en ninguna corriente de mercado, sino simplemente por hablar de la vida en general. Mi vida es esta, este es mi lugar concreto y me sirvo de Pozo Lorente para hablar del mundo y de la vida, no para entrar en ninguna moda que creo que durará poco, ¿no? O sea, poco. Esto es así, en la literatura, todo hay unos vaivenes, unos péndulos. Ahora mismo está muy focalizado aquí en lo de la literatura del pueblo, pero mañana estará en otro lado, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir sobre estos temas. Entonces sí que quería dejar claro que, bueno, que pues escribo porque esto es lo mío, lo que me ha tocado, Pozo Lorente, pero en realidad lo que yo quiero es hablar de la vida y nada más. Bueno, no, y desde luego que lo has hecho. Yo tenía aquí una, bueno, el libro le tengo todo subrayado y lleno de marcas Claro que sí, como un buen presentador ahí. y me hubiera gustado, me hubiera encantado, pues que en algún momento me gusta tener las dedicatorias de los escritores, pero no es posible. Bueno, todo se hará. Dices en la página 45, para que la gente que no lo conoce vea el tipo de libro, por ejemplo, que es un libro lleno de humor, lleno de ironía, lleno de El humor es chistes. importantísimo. ¿Por qué? Porque te digo, porque la situación es dramática, el paisaje, el ecosistema, todo tiene cierta crudeza. Entonces, el humor era fundamental para un poco rebajar los vatios de todo esto, de todo este clima, de esta atmósfera. Y bueno, ya digo que es una herramienta fundamental en el libro también, muy remarcable. Fíjate, tú has dicho en una entrevista que sabes que he leído del ABC, dice, en mi libro está mi padre, pero también está para comprar El Quijote y José Bono. Es El verdad que José Quijote. Bono está por muchos sitios. José Bono aparece bastante, es un personaje fundamental. Sí, pero es que en tu libro hay muchas más cosas, que es lo que estábamos hablando. Hay un sentido del humor que, por ejemplo, a mí me ha recordado, no sé si te lo habrá dicho alguien, pero te digo que además de Umbral, del Quijote, de José Bono, pues para mí Dentro también de la está. playlist que digo yo del libro, pues está también Umbral. Está Zorín, está Umbral, está el Quijote, por supuesto, lo disparatado, lo que entra dentro como de un realismo mágico manchego. Viene el Quijote también, no podía ser de otra manera. Yo he visto la ironía y el chiste, por ejemplo, de Josep Pla en El Cuaderno Gris. Y Me han Josep sonado Pla, muchas, me han sonado muchas cosas a cuando lo estaba tengo de. yo como referencia ahí, pero sí.
Pues a mí me ha sonado muchísimo. Fíjate, me he encontrado un poco con la lírica, y ahora vamos a leer un texto, con la lírica, no sé si te habrá dicho alguien, son cosas que a uno le suenan, de Sánchez Ferlosio en Alfanui, que también era un niño en la Mancha, Ajá. en esos espacios, a mí por lo menos me ha sonado. Y bueno, está la reflexión constante, está lo siniestro, está lo real, está la parte no idealizada de la vida de los pueblos, está el alcohol, está la importancia de los bares, la enorme importancia de los bares. El bar es un, bueno, sí, ahí lo digo en el libro, ¿no? Que yo creo que cualquier pueblo puede tener ayuntamiento, colegio, estación de autobuses, lo que sea, pero una vez que ese pueblo no tiene bar, está muerto. O sea, el centro cultural no es un tampoco sarcasmo, o sea, le doy la importancia que tiene real, como centro social, cultural, lugar de encuentro. Vamos, es que creo que es así, cuando un pueblo deja de tener bar, muere. Puede no tener ayuntamiento, pero cuando deja de tener bar, que es el lugar del encuentro, en el lugar en el que uno le toma el pulso al pueblo, a los asuntos, a la vida, ya se queda uno consigo mismo a solas, no sé, al ayuntamiento, ¿a qué se va? No sé, la burocracia, todo esto está muy bien, pero donde realmente late la vida y uno, pues eso, le toma el pulso al pueblo y a sus asuntos, pues todo el mundo sabe que está en el bar, quizás también en las tiendas. Y está, yo creo que está también la parte lírica que tú tienes, que insisto que no puedes evitar. Voy a leer una frase de la página 67, donde tú hablas de Goya, de ese Lúgano, De mi lugar. exacto, que no tiene ninguna posibilidad de reproducirse, y dices así, y abro las comillas, ahí dentro de su jaula, y quiero que la gente que está con nosotros y los que nos oigan después escuchen esta frase, dice, ahí dentro de su jaula su potente canto se convierte en el canto desesperado hacia la nada, la impotencia y la soledad transformada en trino y belleza. Y yo he pensado que eso es un poeta, que Lugano era un poeta, es decir, un canto Y otro desesperado hacia dirá la que nada eso, y otro y dirá la que eso es. impotencia y la soledad que la transforma en trino y en belleza. Escúchame, Enrique, y eso otro dirá que es un cursi, o sea, depende de cómo cada uno lo mire. ¿Qué otro dirá, perdona, que es un? Es un cursi el que ha dicho eso, ¿no? Bueno, pero como la presentación la hago yo, te digo que a mí me parece que es un poeta. Yo creo que eso es, no, te quiero decir que aparte de un poeta, que tú acá has definido la poesía, que puede ser, a mí me ha parecido una definición de poesía, un canto desesperado hacia la nada que convierte la impotencia y la soledad en la que vivimos en un trino y belleza. Joder, no sé, yo a mí me suena. Bueno, una parte de la poesía, porque si dijéramos que todos los que escribimos poesía es porque estamos desesperados y en la soledad, pues tampoco es así, ¿no? De hecho, tú dices una cosa que te quería preguntar también. Esa idea participa mucho del poeta romántico y tal, pero es Sí, verdad que, bueno, es que hay. tú dices una cosa que yo te quería preguntar, es que si de verdad piensas que nada se dice desde la tristeza, porque tú lo comentas en este libro, Desde el dolor, bueno, yo lo que he vivido, desde el dolor no, el dolor es de verdad que nos la. deja mudos, ¿no? Como dices, no podemos, no A sé, mí el dolor no me da por hacer lírica, la verdad. O sea, lo he descubierto. O sea, mi vivencia ha sido esa, que el dolor de verdad, es verdad que luego pues todo se va sentando, pero en el momento del golpe del dolor, yo creo que a nadie se le ocurre ponerse un dolor real, verdadero, que te parte en la mitad, que te deja un poco, pues eso, perdido. A nadie se le ocurre ponerse a escribir. Yo creo que eso te deja mudo. sí, tú así lo dices en el libro, exactamente, y por eso digo, esta es una pregunta que no podemos, que hay que hacerte. Bueno, claro, luego uno se da también cuenta de que hay ciertos niveles de dolor. Yo sabía lo que era el dolor hasta cierto punto. Un poema de desamor a un amante, pues bueno, se puede escribir algo, pero luego hay otros dolores que realmente No. uno conoce lo que es el dolor y que te deja mudo. Y después en la página, a ver si la encuentro, sí, en la página 45, que yo también veo aquí un texto, es que yo he visto que en el canto de la perdirroja, en interior, es que hay tantas cosas.
Es que es verdad, hay tantas cosas. Tienes el rato eso del chiste, del humor, de lo trascendente, de una reflexión, de algo que se ve que no parece que está, pero que tú lo Eso me percibes. interesa mucho lo que dices, Enrique, porque eso me interesa porque sí que era algo intencionado, porque yo antes creía más en la obra como una obra de arte como pura, ¿no? Que brilla en una sola pieza y tal. Y esto cambió para mí lo de la poesía pura, en fin, Mm, tenía referentes como evidentemente Claudio Rodríguez, todos estos poetas que solo escriben poesía, unos libros, muy pocos libros, muy bien hechos. Es una forma de pureza, no hay duda. mm. Es una obra de arte que se acerca mucho a la pureza. Pero a mí me interesa, me di cuenta de que no es mi tipo. No, o sea, no soy ese tipo de creador. Y hay otra forma de pureza que es esta, que es una pieza con aristas, que participa igual de la belleza, pero que está llena de recovecos, de aristas, de brillos, de cosas. Y aquí en el libro se remarca. Creo que, no sé si se entiende del todo, pero sí que hay un mix de tonos, de vocaciones, de pensamientos, que es intencionado, digamos, y que quizás sueltos no tiene mucho sentido, pero creo que al acabar el libro la intención era esa, ¿no? Crear como algo que sí que fuera una pieza, una sola pieza, pero formada como una especie de collage. Pues si lo has intentado así, yo creo que claramente lo has logrado, porque es que esto se nota mucho en cuando estás leyendo, bueno, ahora nos lo dirán otras personas que igual lo hayan leído. En la página 45 dices, también me hace mucha... Yo es que hablo desde mi lectura ahora. Igual hago esta lectura en otro momento y veo otras cosas, pero lo que he visto ahora, ¿no? Dices en la página 45, ¿qué es ser creyente? Lo soy y al final concluyes, sin duda, sin ninguna duda, soy creyente, ¿no? Lo soy. Dice, en algo creo, en algo estoy metido, y dices, ahora dices una cosa que esto hay que escucharlo bien. Dices, en algo estoy metido, no tiene nombre. No es mi intención desentrañarlo. Dice, y esto es muy bonito, por lo menos para mí. Es algo de ecos que le cantan al vacío, algo de cuerdas que vibran, algo como una fe desatendida. Me dejo llevar. Es que Pues quiero es, leer esto para que se den cuenta, las personas que no lo hayan leído, bueno, para que se den cuenta que es un libro que hay que comprar, y ahora hablaremos de esto, y que hay que leer. sí, claro, sí. Este pasaje es muy curioso, Enrique, ¿sabes por qué? Porque has leído prácticamente lo que es un poema de Zingla. Exacto. Algunos de estos pasajes Sí. son el apunte inicial del que luego surge algún poema. Este en Mm. concreto, ahora al leerlo me da cuenta, digo, pues es el poema de Zingla. O sea, Es que si le vas haciendo así, o sea, si tú le vas... versificado en endecasílabos y Sí, sí, hectasílabos, sí, sí. es un poema de Zingla. Totalmente, pero digo que es que está, por un lado, tienes momentos absolutamente líricos, inevitablemente líricos, y después cuentas cosas del día a día, personajes, lo del bar, lo de los encuentros. Me gustó muchísimo el momento en el que, ahora no lo voy a buscar, en el que dices, me he dado cuenta que en estos pueblos o en estos sitios, si no es así me corriges, hay gente que está constantemente en pequeñas dosis bebiendo. Sí, o Es que sea, es verdad. esto le va a interesar mucho a Enrique y Ángela, porque sí, yo creo que es una forma de, bueno, de ansiolítico asumido por la sociedad, es así, o sea, Sí. pero el recurrente históricamente Yo de lo la... practico, Constantino. Yo Ya no, ves, no así tanto, pero lo practico, vamos, también. Pero, tengo... o sea, si uno bebe desde que se levanta, el café, un chupito, a las muertas, dos chupitos, comida, unas cervezas antes, es evidente que vas todo el día en un estado que no es el normal, ¿no? El natural. Y sí, pero sin caer tampoco en algo histriónico, en algo No, que no, llame la no. atención, para nada. Es algo No. bien llevado, o sea, es una manera de vida que, y yo no sé, si se hacen las cuentas, igual sale hasta rentable, porque vas todo el día en un estado bueno, de paz, cierta felicidad. ¿Y cuánto te puede restar de vida ese modo, esa estrategia? ¿Te puede quitar 5 años de vida? Bueno, el resto han sido súper felices gracias a ello. No sé, cada uno hace sus cuentas. Yo creo que este tipo de gente que dedica, bueno, que tiene esta costumbre, pues hace sus cuentas y desde luego sale rentable. Y parece hasta apetecible, ¿por qué no? Yo no lo descarto.
Es que no sé si tú te has dado cuenta, porque parece una mirada que va de un sitio a otro, pero a mí me ha parecido que es una mirada muy certera y que se posa, bueno, en lo esencial, que a veces, fíjate, con 4 rasgos, los más importantes, describes una situación o describes a una persona, es casi como una, y lo digo como una virtud, como una buenísima caricatura. O sea, vas a lo esencial, a algo que te llama la atención, 4 rasgos importantes y eso está ya dicho. Bueno, creo que hay personas que se prestan a ello. O sea que las personalidades potentes tienen unos rasgos que son muy definidos y uno no tiene más que recogerlas y ya está. Luego hay otras cosas que son más complejas, que uno tiene que hacer muchos trazos para llegar a ello. Pero si eso está bien definido por esos 4 trazos, creo que se debe más a la fuerza del personaje en sí que a mi labor. Pues yo me vas a permitir que lo dude, porque yo creo que en algunos sitios pones, pues te insisto, una mirada que va muy, muy, muy al clavo y que además, la verdad es que resulta muy interesante cuando lo estás leyendo. Te quería hacer una pregunta, Constantino, porque leía el otro día preparando esta presentación que se decía que el diarista sabe de dónde parte, pero no tiene ni puñetera idea a dónde va a llegar. Y yo no sé si esto te ha pasado a ti, si estás de acuerdo con esta afirmación o te parece que El diarista, bueno, no sé, yo no soy diarista cuando profesional, hiciste este evidentemente, libro, cuando porque empezaste sí que este los hay libro. profesionales que simplemente han escrito sus diarios. Pienso en mítico ya Iñaki Uriarte, ¿no? Mm. Maravilloso, que también entra dentro del playlist de la Perdiz Roja. Pero en mi caso yo sí que sabía que a lo que estaba jugando, digamos. Lo que comentabas antes, que era como un ejercicio casi terapéutico, ¿no? Pues a ver, yo estaba en la circunstancia de que de repente me había visto en el pueblo. Otro dato que se comenta es que no tenía carnet de conducir por ciertas circunstancias. Mm. Eso te encierra todavía más en el pueblo, porque es fundamental tener un coche para salir del pueblo y moverte de él a la ciudad, que está a 20 minutos, Totalmente. al pueblo de al lado o donde sea. Yo carecía de carnet de conducir, entonces no me quedaba otra que quedarme allí encerrado. Y Lo cuentas pues, muy bien bueno, eso, perdona, ¿eh? Lo cuentas muy, porque es que la respuesta a la Guardia Civil, que pues, está escrito, se puede decir, es buenísima. Porque cuando te preguntan, dices, no sé si te preguntaron así como si habías bebido y dijiste, vengo de una boda. vengo de una boda, si no hizo falta más. De hecho, sí, sí, no hizo falta más. Lo entendieron muy bien y me dijeron, anda, aparca y ya está. En fin, que esta circunstancia concreta, pues a mí me llevó a, ya te digo, dedicaba, pues aparte de apodar y hacer, bueno, en el primer parte del libro, a estar con mi familia, con mi padre, pues dedicaba los momentos pues a estos, aparte de escribir poesía, también pues a tomar estos apuntes que al final se transformaron en este libro, en este diario. Pero ya te digo que yo sí sabía un poco a lo que jugaba porque la situación era muy concreta. Yo sabía que iba a estar allí un tiempo determinado y que una vez que esto terminara yo iba a seguir con lo que estaba haciendo antes y acabaría. Yo no sé si yo hay un libro que siempre recomiendo muchísimo. Recogí también una recomendación a su vez de Juan José Millás. Me dejé guiar por él, me compré el tocho, me lo leí y me ha parecido una maravilla, que es el diario de Julio Ramón Ribeiro, que se llama La tentación del fracaso, y que es Me lo un... han comentado que está bastante bien, pero no lo he leído. Pues tienes que empezarlo mañana. Lo leeré, me lo De apunto. verdad que es un libro no muy leído, tampoco muy, muy conocido dentro de los diarios, y es un libro, es un diario extraordinario, Sí, extraordinario. Y este hombre dice, que es otra de las cosas que te quería decir, ya sé que tú solamente habías escrito este pequeño diario, pero él dijo que cuando escribía un diario íntimo, que decía que nunca era íntimo del todo porque siempre estaban pensando en la publicación. Dice, yo siempre estaba pensando que esto podía ser publicado. esto es un tema curioso a tratar, ¿eh? Porque creo que sí que hay ciertos diaristas que realmente concibieron su obra como algo íntimo, que esto también habría que estudiarlo porque, bueno, cuando uno, no sé, que escribir para uno mismo con
cierto vuelo literario y tal, es poco creíble, ¿no? Que siempre la literatura no está hecha para, bueno, está hecha para trascender y conectar con los otros, con los demás, creo. Y otra cosa es tomar apuntes diarios íntimos que tienen escaso vuelo literario, ¿no? Entonces, cuando un diarista dice que esto estaba hecho para mí o sí que tenía la intención de publicarlo, es un terreno muy complejo. Sí. Sí que dicen, incluso, vamos, eso sí que es un mito puramente romántico, porque realmente el romántico es el que decía, no me importa el que me va a leer, no me importa si alguien va a mirar mi cuadro, esto es una creación para A mí me mí. cuesta creerlo, porque de verdad cuando A uno mí se lo también. inventa a la hora de escribir, está pensando en el otro. A mí siempre me ha sucedido, desde luego. Claro, cómo no. Mira, y Cuando es uno que está haciendo arte, o sea, el arte es una conexión con el otro y no solo con el otro, sino con todo lo que ha leído, con todo el pozo cultural que uno tiene. Es como un conglomerado. Tú participas poniendo una pequeñita pieza ahí en ese conglomerado, pero ya está. Entonces, decir que uno escribe para uno mismo es como que dice que no participa de ese conglomerado, ¿no? Cultural, vital. Me cuesta creerlo. no, es mentira, definitivamente. Bueno, pues José Ramón, Julio Ramón Ribeiro, que insisto, además es un libro como, me refiero como el tuyo, en que los diarios no son una novela, ¿no? No es en búsqueda del tiempo perdido, 3.000 páginas, no perder el hilo. Estos diarios tienen la virtud de poder, como el tuyo, como son libros que a mí me gustan mucho porque les puedes leer en el metro, les puedes leer en un trocito de tiempo que tienes, no, tienen esta virtud. Pero este hombre decía que le parecía que el diario íntimo, aunque fuera poco tiempo, decía él, dice, es una ocupación peligrosa. No, Dice que te puede cerrar la comunicación con los demás, dice, y confinarnos en un soliloquio estéril y secreto. Dice, dice en eso estoy totalmente de acuerdo. No sé, hay un pasaje del libro que yo no sé si al final lo suprimí o lo dejé, en el que yo estaba bastante encerrado escribiendo, corrigiendo otras cosas con este libro, y entonces me daba cuenta de que mi voz literaria estaba como disparada, no paraba de escribir, me salían las cosas, pero mi voz social, al contrario, se apagaba, ¿sabes? O sea, está disparado escribiendo y eso te va dejando mudo también de cara a lo social. Mira, Constantino, me acabo de dar cuenta que lo de la belleza silente de lo inaccesible te lo había copiado. Me lo habías copiado. Sí, página 82. Dices, es la belleza silente de lo inaccesible, las estrellas ya extinguidas de las que solo alcanzamos a ver un espejismo. Ya me parecía a mí que esto era muy bonito y yo te lo tenía que haber copiado. No quedaba, no quedaba, no quedaba, pero a veces no apunto si lo he copiado o no, ni de dónde, y claro, esto después, si un texto de estos pasa por el programa este que va mirando si has plagiado a alguien, pues Sí, eso debería hacerlo yo conmigo mismo porque no me acuerdo de las cosas y luego las puedo repetir o algo de eso. que es una cosa, pues de verdad que cuando puedas, hazte con la tentación que además vaya título, la tentación del fracaso. La tentación del fracaso, muy bueno, sí, sí. Sí, sí, de Julio Ramón Ribeiro, y tiene dos prólogos realmente, realmente muy, muy, muy buenos. En relación con... La tentación del fracaso, él no Sí, conocía el sistema de ir con el puntillo todo el día, porque no hubiera pensado eso. no, mira, es este libro que tengo aquí cerca, ¿vale? Es muy gordo, pero bueno, hoy no hemos venido a hablar de La ese vida libro, sino entera. hemos venido a hablar de Qué este bonito. Constantino, que, bueno, cuentas aquí la razón del título en la página 102. Yo creo que es un libro también que hemos hablado de todos los ingredientes, pero ha habido uno que no hemos comentado y yo creo que es un libro que tiene algunos momentos muy filosóficos. Muy filosóficos, claro, por esto que te Muy decía antes, filosóficos. bueno, porque tiene de todo y a muy pequeña escala y va creando esa fragmentación que al final pues trata de formar una sola pieza. Y sí, pero es que la vida es así, creo yo, ¿no? Uno está todo el rato filosófico. No, bueno, para mí por lo menos pues me sucede que a veces estoy pensando en esto, ¿soy creyente o no soy creyente? Una cosa que me interesa mucho, creo en algo.
pues sí creo en algo. De algún sitio tiene que venir todo esto. Yo sé que Pero no dices que es es sin nuevo nombre. Kinder y que tampoco es la narrativa, ¿no? La fábula de las religiones que nosotros estamos preparados para entender, que son, pues eso, una metáfora de lo que realmente sucederá, no sabemos cómo, ¿no? Un cuento que nos ayuda a entender la vida, ¿no? Está muy bien. Y puedo pensar esto y al rato pues pensar cómo funcionamos todos, ¿no? Ponerme a buscar unas zapatillas que me gusten mucho, no sé, el mismo instante. Mira, tú dices, haces una definición de literatura que a mí me parece muy, muy bonita en la 103 y dices, ¿por qué eso es la literatura? Quería que la comentaras brevemente, vamos, terminado tampoco porque no queremos hacer actos muy largos para no cansar a la gente. Dices porque, y dejamos también un ratito por si alguien quiere comentarte algo, y también planteamos ahora la forma de encontrar el libro, porque tú y yo habíamos hablado que a veces hay Sí, sí. algunas dificultades, y yo creo que sí, es interesante porque de verdad que creo que es un libro que no hay que dejar pasar. Este sería uno de los libros silenciosos del Ateneo, esos libros que no tienen una gran publicidad, que no habrán por las calles mayores de la promoción literaria, pero que no hay que dejar escapar, porque si no, dejamos escapar un buen libro. Tú dices, ¿qué es la literatura? Dices, cantar y cantar. Cantarle a la intemperie, es que es una cosa muy bonita, joder, cantarle a la intemperie desde una hermosa jaula de palabras, los límites del lenguaje, seguir cantando siempre, la alegría que no falte. A ver, en mi caso sí, creo que sí. O sea, cuando yo no escribo, que a veces dejo de escribir, no sé por qué, me pierdo, no me encuentro, me cuesta sentarme a ello, siento un desasosiego que desde luego cuando retomo otra vez la escritura, mi vida cobra cierto sentido. Y me pasa a veces que no sé de qué manera yo me voy del escritorio, estoy semanas que no me siento, y cuando vuelvo a él, digo, pero bueno, ¿dónde estaba yo? Claro, uno siente un desasosiego que todo eso desaparece cuando se sienta ello, y es una manera pues de estar en la vida, porque la vida tiene sus cosas y que ayuda bastante pues a situarme y creo que a situarnos a todos. Bueno, tú esto que estabas contando ahora, en la misma página 103, tú dices, cuando alguien muere pasa a ser un collage formado desde la memoria colectiva. Cuando desaparecemos físicamente, nuestra existencia no desaparece del todo. Dejamos de ser los propietarios de ella para pasar a ser propiedad de nuestros conocidos. Dices una cosa muy chula que yo creo que pasa siempre, no solamente cuando nos morimos, sino antes. Dice, simplemente dejamos de pertenecernos. Sí, sí, sí. Eso también lo he aprendido ahora, lo aprendí en aquel invierno. Es verdad, como a través de la memoria de los demás, pues cada uno pone su pieza del puzzle y te das cuenta de que se forma otra cosa distinta, ¿no? Que, en el que todo, ese ser pasa a participar de la colectividad, ¿no? Y a formarse en algo pues muy distinto a lo que uno tenía en la cabeza, en fin, pasa a ser otra cosa. Al Entonces, final dejamos de pertenecernos. y lo que decías esto de la intemperie, que yo hablo en mi caso de la literatura, pero me doy cuenta que las personas que quizás no me interesan hay que tener una pasión en la vida, porque si no, ¿qué sentido tiene todo esto? O sea, el panadero tiene que estar apasionado Ninguno. por el pan. O sea, el panadero tiene que estar apasionado por el pan y el que hace otra cosa. Pero es verdad que si no, uno siente un vacío inmenso, me parece a mí, ¿no? A veces. Apasionado por la bebida, por lo que sea, hay que tener algo, una pasión, en serio. Si no, es que esto es un vacío total. Sí, sí, a veces sí, 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 a veces sí. Pero ese vacío le podemos tapar un poquito, nunca del todo. Por ejemplo, leyendo El canto de la pelirroja en interior, que es de una editorial pequeña, no muy conocida, pero que ha hecho, Una ha editorial editado, nueva, sí, una pero que editorial. ha editado muy bien el señor Scott. Edita unos libros preciosos, sí. Está Sí, empezando ahora, pero Constantino, como nos ha pasado, a mí me pasó que tuve alguna dificultad para conseguirlo. Al final fue una persona a Madrid, me lo compró yo directamente. Después te pregunté a ti complejísimo, o madre mía.
Pues bueno, fue hace ya al principio. Yo creo que ahora, cuéntanos un poco, yo creo que ahora no hay ninguna dificultad para poder encontrarlo en una librería de Palencia, de Zamora, de León, no sé. No sé cómo funcionan, bueno, no sé qué librería. En principio, a ver, lo más fácil, desde luego, pues es la tienda Editorial. física, debería poder encontrarlo. Luego, si no es posible, pues está siempre a mano la web de la editorial, que es scottlibros.com, y ahí está, al día siguiente, a los 2 días, llega a casa sin gastos de envío ni nada. Y bueno, ya digo, yo creo que cualquier librería más o menos que trabaje con la literatura, no hay otro tipo de librerías más tipo kiosco, debe poder conseguirlo. Ya digo que si existe alguna dificultad, pues lo más fácil es tirar de la web de la librería y ahí está. Y si no, otra forma muy sencilla es pasarse por el Museo Thyssen. Ahí tengo yo un montón que ha llegado hoy precisamente y se lo llevan firmado y echamos una conversación y encantado. Es una buena opción. Yo me Y apunto y tomo nota. Perfecto, Pasaré Ana. a verte. Genial. Y tomamos algo luego. Genial. Y después son 141 páginas que te prometo que yo agradezco enormemente, porque es que la gente escribe unos tochos, pero acojonantes. Entonces esto es un libro que no te cansa, no da tiempo, no te Eso es un puede... temor también que tenía yo, pues, escribir 100 páginas que, bueno, que no generen el bostezo, que es algo a lo que le temo. Sí, sí, sí. Yo lo contaba a Luis Antonio de Villena una vez que vino a Palencia, que se puso a hablar de poesía y que la señora que estaba delante, justo delante, empezó a bostezar, pero a bostezar, que se estaba durmiendo, ¿no? Y entonces dice que dejó de hablar de poesía, que empezó a hablar de su gato, de las pijadas que hacía su gato, que la señora despertó y que ella dijo, no hablo más de poesía en toda la, en toda la charla, La vida. porque la gente, en la vida, porque la gente se me amuerma. Constantino, son 27, no sé si alguien de las personas que estamos aquí querrá hacerte algún comentario, alguna pregunta. Es el momento de que yo me calle unos minutos. Pues nada, yo encantado de contestar si alguien se anima, por supuesto. Es que tenemos a bueno, no sé si tenemos a un Premio Nacional de Poesía. Yo tengo una. Y yo tengo otra, luego pregunto. Vale, bueno, yo no lo he leído entero todavía, Constantino. Ahí está, espera aquí, que puedes quitar Sí, el... Raquel. Sí, ya lo he quitado. Vale, que yo no lo he leído entero todavía, ¿eh? No voy al ritmo de Quique, ni mucho menos, y seguro que además la lectura no tiene nada que ver. Pero a mí es verdad, me está encantando porque cada, mm, cada paso que leo tal, pues me recuerda a o sea, a mi vida en el pueblo también. Yo también soy de un pueblo muy pequeñito, me he criado allí y eso. El vecino que tú cuentas, pues yo tengo otro que tendría una historia parecida, ¿no? Claro. Entonces, me ha gustado esta parte que dices, que siendo de pueblo, pues eres muy consciente de la dureza de la vida en el pueblo. Por otro lado, yo también veo que mucha gente que habla de la España vaciada es gente que vive en las ciudades y que no vive en los pueblos, con lo cual es difícil. Sin embargo, pese al momento tan difícil en el que has escrito el libro y que yo creo que es, pues el tono final es de un cariño y de un... no sé, de un recuerdo muy positivo del pueblo y lo que supone para ti. Y yo la experiencia que tengo pues con otra gente de mi pueblo que se ha marchado, que eso a veces está un poco motivado o creado por la infancia que se ha tenido en el pueblo, ¿no? Lo que tú has vivido de niño en el pueblo, los recuerdos que te marcan y eso. Y yo quería preguntarte un poco si hay alguna parte del niño que se crió en el pueblo que escribe ese libro, porque el libro es muy profundo, con mucha reflexión, Que pero si si hay una hay... parte, bueno, no es que hay una parte, es O sea, que... qué parte del niño Mira, el motiva? libro tenía una cita de cierre que se quitó. La cita de cierre, porque ya era como demasiado cargante con el tema del pueblo. La cita era de la mujer de Miquel Barceló, en la cual están intentando esclarecer cuál es la personalidad de Miquel Barceló, por dónde anda, porque es un tipo muy esquivo, un poco cáustico. Y entonces creo que la que mejor acierta en todo el libro este, que es una biografía publicada por Anagrama, es su mujer, que en aquel momento dice, en realidad Miquel es un niño que no ha salido de su pueblo. Todo lo que hace, dice, sigue estando allí, todo lo que pinta está allí. Es que a mí me pasa un poco también. Viviendo en París, ¿no? Que es donde él vive y donde le hace la entrevista.
Pues a ver, es que yo siento mucho eso. O sea, yo vivo en Madrid, pero si ves mi casa, aquí tengo por ahí una urraca, tengo por ahí lo otro, tengo unas cabras, tengo, en fin. Yo tengo la sensación un poco de que no soy o sea, soy el niño que no ha salido todavía, esté aquí o esté donde esté, soy aquel niño. La parte de la adolescencia quizás la he abandonado un poco más, pero sí que escribo desde esa mirada un poco. Vale, era lo que me había parecido, pero Pensaba que hacía justo lo contrario, que yo no, me había olvidado del niño. Digo, no no, para no, nada, no. porque precisamente creo que todo sale de ahí. No, por eso, porque el libro está escrito en un momento, o sea, ya muy mayor y tiene un nivel de reflexión muy grande y tal, pero me parecía como que estaba un poco basado en la experiencia de niño, que yo creo que es lo que condiciona ese arraigo al pueblo, ¿no? Sí, claro que sí. Pues siguiendo en esa tónica, yo iba a preguntarle al niño que pasa horas en un museo y que no se viene de Albacete para hacer una hora de metro, si el entorno actual te empuja a la escritura, porque hablabas al principio del dolor que nos deja sin palabras, aunque algo de lo simbólico podemos argumentar, ¿no? Orquestar. Y me preguntaba que ese niño que no dejó de serlo, como decías ahora, y que sigue ahí, ¿qué pasa en el museo? ¿Te inspira la escritura? No entiendo del todo la pregunta. O sea, la visión, ¿no?, de ese niño que no, o sea, ese yo que no ha dejado de ser el niño, ahora desde Madrid, desde el museo, ¿no? Y sobre todo, Pues no me he venido yo de Albacete, que me ha gustado. no me he venido yo de Albacete. No me he venido yo de Albacete al principio para hacerme una hora de metro. Te has instalado en el corazón de una gran ciudad, ¿no? Sí, claro, porque el modo de vida que yo tengo aquí he tratado que se asemeje un poco lo más posible a la vida del pueblo. Pero totalmente, o sea, me he venido, vivo a 10 minutos, no vivo a 5 minutos del museo, del trabajo, como podría hacerlo si trabajara en el pueblo. Tengo un bar aquí al lado, que casi me mudé a esta casa porque era un bar que yo me gustaba y que, bueno, ya conocía a la gente y es como si me fuera al bar de los jubilados. O sea, es un bar al que yo puedo ir solo, conozco a los vecinos, cuando entro me saludan, nos saludamos y hablamos. Una cosa muy familiar. Y parece, pues, me estoy dando cuenta ahora de esa pregunta, que parece que estoy un poco trasladando todo eso aquí. O sea, lo bueno del pueblo lo quiero traer aquí y pues eso, un poco complementarlo con lo bueno de la ciudad, ¿no? Porque claro, la oferta cultural que hay aquí, todo esto, eso es lo ideal, ¿no? Ujú. Vivir de una Quisiera, manera, en vivir a ese la manera sentido, del pueblo con las ofertas que tiene y todo lo que te ofrece una gran ciudad como Madrid. ujú. Quería preguntar una cosa, Enrique. Sí, porque claro, a mí me ha llamado mucho la atención y estoy fascinado por una idea de Juan Ramón Jiménez, yo se la he leído no directamente, sino a través de Andrés Trapiello, que ha escrito un libro que siempre recomiendo sobre su vida de poeta, que se llama La fuente del encanto. La fuente del encanto. Andrés Trapiello le vamos a llevar a Palencia también, ¿verdad, Enrique? En septiembre. Fíjate lo que dice Juan Ramón Jiménez, con esto último que decías. Decía, mi ilusión ha sido siempre ser cada vez el poeta de lo que queda hasta llegar un día a no escribir. Escribir no es sino la preparación para no escribir, para el estado de gracia poético, intelectual o sensitivo. Ser uno poesía y no poeta. Buenísimo, me ha encantado, Fernando. Bueno, Porque sí, eso es lo que te quería preguntar, porque tú lo estás diciendo, ¿no? Parece que tú también eres de Juan Ramón Jiménez en este punto, te está interesando más que ser poeta, llevar la poesía a tu vida diaria.
bueno, es que es lo que comentaba antes, ¿no? Lo de cuando uno vive la poesía de verdad es como una transfiguración, un puente para llegar a, bueno, a una observación de la realidad, a unos hallazgos que yo creo que de otra manera no son accesibles, ¿no? Vaya preguntas que hacen los psicoanalistas, ¿eh? Tela. Pero mira qué cita tan buena que nos ha descubierto aquí Fernando, que mañana voy a buscar el libro. Es Oye, La fuente del encanto, página 108. Sí, me Pero lo he yo tengo apuntado que aquí. buscarlo en Juan Ramón Jiménez, porque no sé cuál de todos sus libros lo habrá dicho, ¿no? O sea, que él estaba más preocupado, efectivamente, por ser poesía. Y no le importaba ser poeta, ¿no? Ujú. Y creo que eso es lo que de muchas maneras decimos muchos, ¿no? Cuando vamos a sitios, decimos, ese sitio tiene poesía, ¿no? Hasta el sitio más ínfimo decimos, tiene poesía, hay algo que no va con la escritura solamente de la poesía, sino con otra manera de vivir. No, Y por bueno, eso nuestro Ateneo, dirigido y presidido por un poeta, rezuma poesía, o por lo menos es el intento, ¿no? Y noches como esta, mucho más, claro. Acuérdate lo que nos dijo el otro día Fabián Van Wox, que ya he conseguido aprenderme su apellido. Nos dijo Constantino, que tú te lo dije, digo, por si te querías conectar, porque este hombre cada vez que habla sube el pan. Y dijo, al final, dice, mi conclusión es que hay que vivir como se escribe. vivir como se escribe. No escribir, no, a mí me dejó, esa frase me la apunté, dice, sí, hay que vivir como se escribe. Eso sería realmente lo interesante. Eso sería acabar con muchos géneros, ¿no? Porque la novela negra no tendría cabida ahí. No tiene miga. Oye, Constantino, ¿esta mujer que hablaste antes puede ser Patricia Gadea? Sí. Exacto. Sí, ella es, exactamente, Patricia Gadea. Vale, que se murió en el 2006. Exacto. Muchas gracias. No sabía, era una intentona. Oye, que nada, que hemos hablado, como dices tú en el libro ese, del fuego de la vida. Y que yo, si a Ángela no le importa, como es la directora de la sección, pues me gustaría que cerrara yo creo, este bonito acto y esta conversación tan interesante con Constantino, al que siempre le agradecemos que esté y al que siempre que haga un libro nuevo va a tener una llamada del Ateneo de Palencia Muchas gracias a todos, de verdad, sois muy generosos, siempre lo habéis sido conmigo. para leerlo con mucho cariño, con mucha algo ya tan intención. familiar que uno está muy a gusto, la verdad. Pues igualmente, es un gusto, de verdad, Constantino, leer tus libros y es un gusto comentarlos contigo. Ángela, cerramos el acto de la sección de literatura. Vale, muchas gracias, Enrique. No esperaba yo el cierre, pero lo cierro con mucho gusto. Ya lo he dicho en alguna ocasión, a mí me gusta mucho seguir a Constantino en redes, porque su punto de vista es muy interesante. Entonces, entre esta bella conversación que habéis mantenido, el clima que se crea, la cuestión de la poesía en cuanto que imprescindible inutilidad, voy a decirlo al estilo de la utilidad de lo inútil. Yo te agradezco mucho, Constantino, que nos sigas proporcionando muchas tardes, noches de poesía y conversación en este Ateneo y que nos encontremos muchas veces. Claro que sí, pero la próxima ya tiene que ser en formato analógico, digamos, en físico ya, por fin de una vez. Y será así, estoy seguro que la próxima. De verdad que muchas gracias a todos. Y eso, ojalá nos veamos pronto y que sea allí. Seguro que sí. Mira. Y, como se decía antes, que cenéis bien y que descanséis. Y larga vida al Ateneo. Y larga vida al Ateneo. Larga vida al Ateneo, claro que sí. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, gracias, adiós. Buen viaje, Constantino, buen viaje.